Bueno, tengan muy buenos días, mis estimados alumnos. Este día vamos a continuar con el tema de las enfermedades parasitarias. Ahora vamos a hablar muy despacio y muy puntuales sobre diversos tipos de enfermedades que también son parasitarias, ¿verdad? De las cuales son muy importantes porque son de las más frecuentes enfermedades que hay en el país. No todas las enfermedades parasitarias van unadas con enfermedades parasitarias diarreicas. Hay enfermedades parasitarias también que entran a nuestro organismo y pueden producir otro tipo de afectaciones, ¿verdad? No solamente a nivel intestinal, sino también a nivel genitourinario, a nivel cardíaco, a nivel placentario, ¿verdad? A nivel visceral, ¿verdad? Que pueden producir diferentes tipos de patologías. Ahora, en estas presentaciones, si ustedes se fijan, vamos a hablar eh, de varias parásitos, las tricomonas, que son unas, la toxoplasmosis y el tripanosoma. En este video puede ser que grabe uno, dos o tres videos, ¿verdad? No les sabría decir, ¿verdad? Porque el programa solo me da para un tiempo reducido y cada uno de los temas es bastante extenso. Ahora bien, yo voy a ir compartiendo clase a clase hasta terminar esta solamente videos. Al final de terminar todo, yo les voy a enviar las diapositivas, ¿verdad? Porque yo las voy a seguir editando. Entonces, para que estén de manera completa, se las voy a facilitar hasta que ya esté culminada la clase, ¿verdad? Y hasta que culminemos todas estas clases, yo les voy a dejar una actividad si fuera necesario asignarlas, ¿verdad? Bueno, ante todo, vamos a mencionar cuáles son los objetivos. Los objetivos para ustedes es que conozcan, ¿verdad? En sí, generalidades de la parasitología del parásito. Redunda un poco, pero tenemos que conocer su estructura, de qué está constituido, y en base a eso su morfología, ¿verdad? Sus características y generalidades importantes, así como también su ciclo biológico si lo tuviera. Y no menos importante, en su área profesional tienen que saber cuáles son las medidas preventivas, ¿verdad? Recuerden que hablamos en el tema anterior que eran parásitos que ocasionaban enfermedades diarreicas, que más que todo las medidas preventivas iban asignadas a hábitos higiénicos, ¿verdad? Y generalmente esos tipos de parásitos tenían un ciclo específico y que generalmente solo tenían un hospedero, eran únicos, ¿verdad? O sea que el hospedero somos nosotros los humanos. Pero en estas otras enfermedades que vamos a hablar, vamos a ver que sí, nosotros somos el hospedero final, pero muchas veces podemos tener hospederos intermediarios, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los contenidos? Como yo les mencioné, la tricomonas, ¿verdad? El toxoplasma y el tripanosoma. Les hablo un poco en general, ¿verdad? El del parásito, pero generalmente hay muchos tipos de ellos. De las tricomonas, nosotros vamos a hablar las generalidades de la tricomona, pero vamos a hablar posteriormente su clínica y su importancia solamente de la tricomona vaginalis. Del toxoplasma, solo vamos a hablar el que está en nuestro medio, que es el toxoplasma gondii. Y
que produce, ¿verdad?, la toxoplasmosis. Anteriormente hemos hablado de esta enfermedad mucho. Y no menos importante, el tripanosoma. El tripanosoma cruzi es el parásito protozoario en el cual nos produce la enfermedad de Chagas. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la tricomona. Como les mencioné acá, ¿qué más vamos a hablar de la tricomona? Vamos a hablar un poco de las generalidades, su morfología, toda la clínica de la tricomona vaginales, sus complicaciones, diagnóstico, su epidemiología y a finalizar vamos a ver un video, ¿verdad? Bueno, hablemos un poco. Esta es la forma característica de la tricomona. Si ustedes se fijan, tiene la forma como que es un pescadito y tiene una característica importante que es, si ustedes se fijan eso, los flagelos. Los pescaditos tienen sus aletas para nadar, así son las tricomonas que tienen estos flagelos, de los cuales también tienen unos microtúbulos específicos, que ya vamos a hablar de ellos, que les sirven para la movilidad y también adherencia patógena al tejido que va a llegar a colonizar. Ahora, un poco hablando de sus generalidades, ¿verdad? La tricomona es una tricomona cosmopolita, quiere decir que está en todo el mundo, que vive exclusivamente en las vías urogenitales de los seres humanos. En las mujeres vive en la vagina y en los hombres o varones en la uretra y en la próstata. Esta enfermedad es denominada tricomoniasis urogenital. Muy importante que no forma quistes. Recuérdense que entre la morfología, que ya vamos a hablar posteriormente, de los microorganismos patógenos flagelados, es que pueden tener dos formas, trofozoítica y quística, como los mencionamos anteriormente en las otras patologías, que eran la entamoeba, la giardia y las amibas. Pero la tricomona tiene la característica que no forma quistes, solo forma trofozoitos. Ahora, esta tiene una forma característica de transmisión, debido a que es una enfermedad que se da en las vías urinarias, entonces su forma de transmisión es prácticamente vía sexual, mediante cópula o mediante utensilios ginecológicos contaminados. ¿A qué le llamamos utensilios ginecológicos contaminados? Pueden ser, anteriormente se utilizaba que compartían las mujeres duchas vaginales, blúmeres, hay personas que pueden compartir ropa interior, ¿verdad? O pueden compartir no solamente ropa interior, sino que también pueden compartir, como por ejemplo, blue jeans. Si la persona utiliza una ropa genital que pone a la exposición su parte, ¿verdad? Urogenital, prácticamente contamina también su falda, su blue jean o su short. Y si la persona que no tiene esta enfermedad se pone el contacto y no hay descontaminación de la ropa, puede llegar a contaminarse, ¿verdad? O en casos muy improbables también, que utensilios también ginecológicos, como por ejemplo espátulas contaminadas, o en algunos casos también puede darse por utilización, ¿verdad? Eso es bastante raro, pero también material ginecológico, como por ejemplo los espéculos ginecológicos, ¿verdad? Recuérdense que si no hay una buena mecanismo de bioseguridad en cuanto a la desinfección de estos utensilios, y no hay una buena, como les dije, ¿verdad?, desinfección, pueden llegar a contaminarse. Ok, este tipo de parásito
fue visto por primera vez y descrito en 1836 por el científico llamado Don. Otra de las generalidades, si se fijan, como les mencioné, tiene una forma de pescadito como tiene aquí sus flagelos, ¿verdad? Es un protozoario flagelado del orden Trichomonadida, incluidos en la familia Trichomonidae, y generalmente parasita principalmente al hombre y algunos animales invertebrados y vertebrados. Ok, los seres humanos son afectados por 3 especies. La vaginalis, que ya se las mencioné, que es la única que tiene un poder patógeno y se localiza en el tracto genitourinario. Y están otras 2 formas, que es la Trichomonas hominis y la Trichomonas tenaz, que se consideran comensales, ¿verdad?, del aparato bucal e intestino grueso respectivamente. Pero de esas tricomonas no vamos a hablar, ¿verdad? Solamente de la Trichomona vaginalis.